Listo, oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comenzar este estudio de Génesis 19 y 20. Te pedimos que tu dirección sea con nosotros, que tu palabra hable a nuestra vida, a nuestros corazones, y que de esa manera haya una transformación en nosotros al escuchar tu voz. Así que permite que tu Espíritu Santo hable y que de esa manera escuchemos tu voz, Señor. Porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces con el capítulo 19 y 20. Están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. Listo, perfecto. Entonces, les mandé unas imágenes ahí al grupo porque pues vamos a hacer es importante en estos momentos hacer como un repaso de esas letras que hemos visto. La palabra que vamos a ver hoy es Elohim, que prácticamente todas las letras las vamos a terminar de ver hoy para escribir esta palabra. Entonces ya les muestro. Esta letra, si ustedes ven en el Salmo 119, el Salmo 119 prácticamente es un acróstico del alefeto, que es pues el alfabeto hebreo. Cada una de las letras del alfabeto hebreo, que se llama alefeto, están dentro del Salmo 119 y están como cantos y cada canto empieza con esa letra del alfabeto. Esta letra que es la Aleph, de donde viene el alefeto, es la letra número uno del alfabeto hebreo. Entonces se llama Aleph, pero esta letra no tiene ningún sonido, ¿sí? Esta letra no suena a nada, ¿sí? Solamente a veces acompaña para escribir una vocal. Digamos, si voy a escribir la A, entonces debajo le pongo la rayita y se convertiría en una A, ¿sí? De lo contrario, es una letra muda, ¿sí? Se utiliza para escribir las vocales generalmente. Entonces, para que esta letra la van a ver muchas veces porque, como les dije, se utiliza para cuando necesitamos empezar una palabra o dentro de una frase, de una palabra, hay una vocal que solamente no necesita acompañamiento de otra consonante, entonces escribimos con esta letra y acompañando con su vocal. Entonces esta es la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y el subtítulo del capítulo 119 del Salmo 119 empieza, el primer subtítulo es Aleph. ¿Por qué? Porque el texto de este salmo y de este canto empieza con la letra Aleph, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, y de hecho, pues el Salmo 119 están todas las letras del alfabeto hebreo del alefeto. Otra letra que vamos a ver hoy es esta letra que es la iot, que es como una comita chiquita, como una rayita, pero es pequeñita, es la rayita, la letra más pequeñita del alfabeto, y es la letra iot, se llama así, y es el sonido de la y como nosotros la utilizamos. Cuando va acompañada con una vocal, pues sería ya, ye, yi, yo, yu, pero cuando está sola se pronunciaría como una i, si es que esta comita aparece sola, ¿sí? Entonces el valor numérico de esta comita es 10 y la letra es la número 10 del alfabeto, igual que su número. ¿Sí? Entonces acá tengo que fue la imagen que les mandé, el resumen de todas las letras que hemos visto. Entonces, mire, hoy vimos la Aleph, que es esta, que no tiene sonido, y la Iot, que es esta, que es como una comita chiquita, es pequeñita, entonces para que no la confundan con la Bat, porque la Bat es más grande, es hacia abajo. ¿Listo? Entonces, repasemos, aquí están en orden, no las hemos visto todas, pero las que hemos visto. Entonces, la Aleph, que no tiene sonido, la Bet, que se puede escribir de dos maneras. Si es con un puntico, es como la B, se escribiría con la B grande, y si es sin puntico, se escribiría como la B pequeña, pero pues para nosotros en español suena igual, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta como esa diferencia con el puntico en el centro o sin el puntico en el centro. Eh, Esta que está aquí, que es la EI, es el sonido de la H, ¿sí? De la H, entonces es medio muda como la Aleph, pero en algunos momentos, como pasa en el inglés, cuando yo escribo hello, no digo hello, sino hello, entonces es como una J, pero realmente es como una H esta, porque pues hay otra que representa la J. En estos momentos, cuando veamos esta, vamos a ver la I. Entonces, tengan ahí listo, porque ahorita les voy a hacer un pequeño ejercicio para que miremos cómo vamos. La letra BAT, que es esta, que generalmente casi nunca se escribe como la B, sino esta letra es la que ayuda a escribir la O y la U.
¿sí? Que ya les muestro ahorita, la O y la U. La IOT, que fue la que les mostré ahorita, la LAMET, que es la L, ¿sí? Que es así bien distintiva, parece un 7, pero con un puntico arriba, LAMET. La MEN, que es la M, ¿sí? Que entonces es como una N con un palito aquí como un asterisquito aquí arribita, bueno, un asterisquito no, como una colita aquí arriba. Y esta men tiene una mensofit, que es esta que yo les había comentado, que es cuando la palabra termina con M, no se escribe así con esta men, sino se escribe con esta men, ¿sí? Si fuera amén, entonces se escribiría con esta men, ¿sí? Para escribir así. Eh, la letra shin, que es esta, cualquiera de las dos, es con el puntico a la derecha, a la izquierda es sin, con el puntico a la izquierda es a la derecha, perdón, a la izquierda es sin y a la derecha es shin, ¿sí? Como una shin, con ese shin. Y esta es fácil porque es la letra re, la R, la re se llama, y es como una R, pero al revés se escribe casi igual. Entonces ahí están las letras, ahí vayan viendo en su celular que yo se los mandé para que a ver si logramos hacer el siguiente ejercicio. Y repasamos las vocales. Entonces miren algo aquí bien interesante. La I es la más fácil, un punto abajo y cualquier letra acá, entonces sería la I. ¿M? Algo bien interesante también, generalmente cuando tiene punticos, miren que solo punticos, casi siempre es la E, a excepción de la U, ¿sí? Casi siempre es la E cuando hay punticos aquí abajo, miren. Así se escribe la E de diferentes maneras. Cuando tiene rayitas, casi siempre es la a excepción de esta O, que se escribe así. ¿M? Igual pues eso lo va aprendiendo uno con la práctica, no se preocupen. Y la O se escribe también con esta letra BAT que les mostré, miren, con el puntico aquí arriba es O y con el puntico aquí en el centro es U. ¿Listo? Si hay un puntico arriba y la letra acá es la O también, ¿sí? Y la O se escribe así acá también con estos punticos abajo y con estos tres punticos abajo. Pero pues lo mejor es que hagamos un ejemplo para que veamos. Entonces empecemos acá. ¿Qué diría ahí? A ver, ¿alguien sabe qué podría decirme qué dice ahí? ¿Esta qué letra es? La que vimos hoy. No, esta no es la A. Esta recuerden que es muda. ¿La qué? Es muda. ¿Y qué tiene acá? Estos punticos que representan. Ahí miren en su WhatsApp. ¿Qué vocal es esta? No les escucho. ¿Qué vocal es esta? Los escucho. La E, La E, sí. Y como esta letra es muda, diría E. ¿Listo? La E. ¿Esta consonante cuál es? ¿Cuál? la Amén. L, La L, la sí. L, La L. ¿Y con el puntico L, acá qué sería? En- la O, en- el O, Elo. Elo, exacto. ¿Y aquí esta letra cuál es? Esta que es como una la N, H, la H. ¿Y el puntico aquí? La vocal. Esa es la más fácil. la I, La no, I. Sí, la I. Por el puntico abajo siempre la I. Entonces mire que hay lo, ji, in. Sí, la M. Esta, recuerden que es como una I o una Y, ¿sí? Elohim. Entonces, este es Elohim. Entonces, Elohim, que es Dios, pero este Elohim, cuando se escribe Elohim como Dios, ¿sí? En el diccionario hebreo dice que es una palabra en plural, no es Dios, sino dioses, ¿sí? Entonces, cuando dice este término aparece en el versículo 1 de Génesis, en el principio, dice Berechit Elohim, en el principio Dios, ¿sí? Entonces, Dios está hablando, en el principio los dioses, pero está hablando acerca de la deidad, porque conocemos que Dios está representado en tres personas. Entonces, este Elohim, que fue la palabra que vimos hoy, entonces está representado en ese plural, ¿sí? Entonces, para que veamos. Veamos otra palabra aquí, a ver si, y después les dejo otras.
A ver, aquí que esta letra, ¿cuál es? Y con esta vocal aquí abajo. ¿Cuál letra es esta? Con el puntico a la derecha y la vocal aquí abajo. Esa es la S. La S, pero Shin. con she, sí, pero she, pero esta no es una I. ¿Esta es una qué? Ah, no. Este cosito es una A. Entonces aquí dice cha, Ya. ¿sí? ¿Y esta cuál es? ¿Qué? Cha, aquí dice cha. Sí, la sha con la A, sha. Una, y este ¿Y esta cuál cosito. es? ¿Esta letrica? No. Esa es la M ¿Y con la rayita aquí abajo? y la rayita abajo. La rayita abajo es la A. Entonces dice cha, ma. Shama. ¿Y esta cuál era la Shama. E? ¿Esta cuál La es? Y La Y. ¿Y esta con la puntico aquí? con el puntico es la I. Entonces dice chama, yi. Y termina en, ¿qué Shamaji. letra es esta? Shamaji. Me perdieron las letras. Esta letra. Es la M. Sí, que es lo mismo M. que Elohim. Entonces, sí, chamajin, chamajin, es cielo, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues vamos a formar todas las palabras en hebreo. Tengo otras, pero pues no nos vamos ahora se las dejo ahí de ejercicio más adelante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Para empezar entonces nuestro estudio, vamos a Génesis 19, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, a ver si me pasa aquí de una, porque tengo ahí otros ejercicios, pero pues se los paso ahí por el grupo ahorita más tarde para que pues ustedes los puedan elaborar. Y pues vamos a nuestro estudio de hoy. Creo que no puedo pasar aquí, a ver, bueno, no, voy por aquí rápido. Listo. Génesis 19. Listo. Entonces veníamos hace 15 días, vimos acerca de cuando Abraham llegan unos forasteros, digámoslo así, a visitar a Abraham, sin que Abraham supiera pues que era el Hijo de Dios con otros dos ángeles, eran tres ángeles, el ángel de Jehová y dos ángeles más. Y posteriormente, Abraham se queda conversando con el ángel de Jehová, o sea, con Jesús, y los otros dos ángeles parten hacia Sodoma a dar la noticia y el veredicto de destrucción, viendo a Abraham y tratando a Abraham de abogar por la destrucción pues para que no se destruyera Sodoma y Gomorra, pero tristemente ni siquiera habían 10 justos dentro de la ciudad, que fue lo mínimo que dijo Abraham, pero pues dijo Dios, si hay 10 justos, no lo destruyo, pero lo triste es que ni 10 justos había. Así que estos dos, entonces llegan dos ángeles a Sodoma, ¿sí? A visitar a Sodoma para, pues, ejecutar su veredicto. Es algo muy interesante esto, que de hecho este sábado que me va a tocar predicar en la iglesia, voy a predicar sobre esto porque es muy interesante cómo Apocalipsis también se relaciona mucho con estos dos ángeles. ¿Por qué? Porque miren que inicialmente a Abraham, ¿cuántos ángeles llegan? Tres, ¿sí? Que es el mismo mensaje de los tres ángeles que aparecen en la escena de Apocalipsis 14, ¿sí? Tres ángeles llegan a dar un mensaje a Abraham y posteriormente hay dos ángeles que se retiran o se dispersan y se van a dar el mensaje dictar la sentencia a Sodoma. Resulta que en la Apocalipsis también aparece Sodoma y aparece con dos personajes allí, ¿sí? Pero pues no les voy a dar más detalles porque me quedaría aquí explicándoles eso, pero es bien interesante cómo Apocalipsis se llena con, ¿sí? Se llena también con el Génesis y cómo se complementa del mensaje de los tres ángeles dichos en Apocalipsis 14 con este mensaje también de los tres ángeles dicho en Génesis 18 y Génesis 19 también
visto el mensaje de otros dos ángeles, un mensaje importante dado allí de sentencia para esta ciudad. Entonces, miremos que cuando Lot, tanto Lot como Abraham, ninguno de los dos sabían que eran ángeles, ¿sí? Simplemente por su modo de actuar y su naturaleza llevaba a ser agradecidos con los forasteros, con hospedar a la gente. Entonces, por eso se habla de como de ese don también, o bueno, un don no, sino algo del servicio, de cómo hospedar también, que yo me vuelva hospedador, de dar un servicio a quienes lo necesitan. Y Lot, sin saber que eran ángel, también, entonces de esta manera hace un acto de bondad con aquellas personas que estaban en esta ciudad, sabiendo Lot lo que podía pasar con aquellos personajes, ¿no? Entonces, aquí coloqué esto, pues ya avanzando un poquito en la historia. ¿Por qué? Porque Lot sabía que estos personajes le dijeron, no, no nos vamos a quedar en tu casa, mejor nos quedamos en la calle. Pues al escuchar eso, Lot dijo, ¿cómo es posible que se van a quedar en la calle? E insistió hasta que los hizo entrar a su casa, y tanto así que después de que entraron a su casa, los hombres llegaron y estuvieron golpeando la puerta, diciéndole, ábrame la puerta, que queremos conocer a los hombres. Entonces, esa palabra, que es la que vamos a analizar ahorita más adelante en el hebreo, vamos a ver qué, qué importancia tiene, pero lo que pasaba era que estos hombres lo que querían era abusar de los ángeles, y de esa manera, por eso Lot sabía la maldad que había en este Sodoma, y de esa manera entonces él está dispuesto a que no le hagan daño a estos hombres que para él son desconocidos, y prefiere entregar a sus hijas. Entonces miren el pensamiento de Lot, tanto así que llega a dar a su propia familia y cuidar a aquellas personas que están ahí. Pues a uno se le hace como insólito que eso pase, pero esa era la manera de actuar realmente de alguien que estaba dispuesto a, así como Abraham, a abogar por aquellas personas. Así Abraham abogó por Sodoma, tanto que aunque no lo merecía, él abogó, y aquí Lot está tratando de cuidar a estos forasteros que, sin conocerlos, él estaba preocupado porque el pueblo les hiciera daño. Lo bonito es que, Eri, hola, buenas noches. sí, ¿Puedo opinar algo acerca de lo que estabas diciendo? sí, sí, claro, adelante. Acerca de que Lot da a sus hijas, ¿no? Sí, Y en un comentario adventista dice que eso fue una propuesta muy desesperada de él, porque, pues, sabiendo, digamos, que en Sodoma, como la cultura que ellos tenían, ¿no? Y a pesar de que ellos vivían en esa cultura tan degradada, sus hijas seguían siendo vírgenes. Entonces, el comentario adventista decía que a pesar de todo eso, él las cuidaba mucho porque pues eran sus hijas. Y decía que el hecho de ofrecerlas fue como una experiencia muy desesperada de él porque se estaba dando cuenta que estas personas no, no iban a como a razonar. Entonces, ese era el eh, comentario. gracias. Sí, y para que se den cuenta del pecado tan grande que era tener ese tipo de relaciones de hombres con hombres. O sea, el pecado tan grande que para Lot era preferible entregar a sus propias hijas de que le hicieran daño a estos hombres que ni siquiera eran parte de su familia, ¿sí? Entonces, realmente vemos aquí la maldad de Sodoma, la maldad tan grande que había, y la desesperación también que tenía Lot de que a estos hombres que inocentemente se les iba a abusar. Entonces, en un acto desesperado, prefiere está dispuesto a dar a sus hijas, y pues grave ahí sí, pero es bien interesante. Se invita a Lot y a su familia a salir. En este momento ya los hombres, llega un castigo para los hombres, resulta que pues ellos quedan, se les quita la visión, ¿sí? Y aquí pues viene un contexto bien interesante de cómo Dios protege, ¿sí? Protege a Lot, ¿sí?
castigando a los que quieren hacerle daño a su familia. Y de esta manera también se invita a Lot y a su familia a salir. Y miremos algo bien interesante, a que salgan de Sodoma. Se invita no solamente a su familia cercana, se invita a su esposa, se invita a sus hijas y también dice que invite a sus yernos que ni siquiera eran los esposos. Recordemos que ahorita como lo comentó Daniela, ellas eran vírgenes, no se habían casado y pues la Biblia menciona que hasta ahora estaban como a punto de casarse con estos dos personajes, sí, eran dos hijas con estos yernos, pero los yernos lo que hicieron fue burlarse y no salieron con Abraham, tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no lo hicieron. Y aquí vuelvo al comentario que habíamos hecho hace tiempo atrás, acerca de cómo nuestra actitud de justicia puede trascender tanto que nuestra propia familia y aún los que aman nuestra familia puedan ser salvos por amor a los hijos de Dios, ¿sí? Así que a veces, sé que muchos de nosotros a veces nos ponemos tristes porque algunos de nuestros seres queridos no están, ¿sí? En los caminos de Dios, porque a veces es difícil hablar con ellos de Dios, porque a veces no se acercan, porque a veces uno les dice y a veces no, pero su propio testimonio puede hacer que su familia sea salva, así como lo hizo con Noé y así como en estos momentos está pasando con Lot y su familia, su esposa, sus hijas y los pretendientes de sus hijas que ni siquiera aún eran de la familia. Pero hasta allá llega la misericordia de Dios de intentar desesperadamente salvar a estos dos personajes también. Tristemente, Eri, pues Dios no puede ta- obligar, sí, sí, también en un adelante. comentario, también el Sí, comentario adventista decía que, digamos, hay un versículo antes de que le dice lo de los yernos, creo que es, cuando sí, el ángel le dice que saca todo lo que tienes acá, le dice tu esposa, tus hijos e hijas. Entonces, el comentario adventista decía que muy probablemente Lot tenía otros hijos y otras hijas aparte de las dos hijas que tenía en su casa, que todavía eran vírgenes. Y, y entonces, la verdad no me acuerdo si es en el comentario adventista o en Patriarcas y Profetas, pero dice que por amor, lo que tú decías, por amor a Lot, Dios les dio como la propuesta también a sus hijos, aunque sus hijos estuvieran, digamos, mm, como pecando, digámoslo así, como con su cultura, ¿sí? sí. O sea, ellos no tenían a Dios en su corazón, pero o sea, Dios por amor a los, le ofrece a ellos que si ellos salen, Dios o sea, digamos, estaba a la puerta de que pudieran vivir. Eso. Sí, Dani, gracias. Entonces, mira que sí es tal cual lo que pasa con Noé se repite acá. Y este es más brutal, ¿sí? Este es más brutal porque vamos a ver más adelante que ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera la trascendencia de Lot y su familia va hasta ahí, va más allá, ¿sí? Aquí en este capítulo ahorita lo vamos a analizar, lo tengo aquí adelantico. Y miren que ahora Lot es, ahora como que conversa con los ángeles y es tanto así que los ángeles le hacen caso, o sea, como que llegan a un acuerdo y está bien, no destruyen a Zoar, que era una de las ciudades también pequeñas que estaba allí alrededor de Sodoma y Gomorra, que también sería destruida, pero por amor a la petición de Lot, no se destruye Zoar. Más adelante, pues nos damos cuenta que Lot, pues de todo el temor de lo que estaba pasando, dijo, pues esta ciudad también es corrompida, yo mejor me voy de aquí, y él se fue para una cueva, finalmente para el monte, que fue lo que inicialmente le dijeron los ángeles, huyan al monte, no huyan para la ciudad, pero pues Lot, y ahí sí lo que decía el libro, Patriarcas y Profetas, y también el comentario lo mencionaba, que aún Lot, sí, tenía en su corazón deseos de lo que había en Sodoma y Gomorra, sí, él trató como de no contaminarse, pero no lo logró. Finalmente se contaminó Lot también de la maldad que existía allí en Sodoma y Gomorra, y pues aún su corazón estaba tanto así que los ángeles prácticamente como que lo cogieron y lo agarraron en rastra a ver si salía, porque como que no se quería ir
Lot de aquella ciudad. Y aquí está la palabra que es yada, que es conocer, examinar, ¿sí? Cuando la Biblia habla ahí que los hombres querían conocer, ¿sí? En el versículo 5 dijo, llamaronlo gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos, ¿sí? Entonces, ese verbo conocer, ¿sí? Que es examinar en este contexto en el que está, no es para saquen a los hombres y tenemos aquí una conversación porque quiero conocer de su vida, sino es el conocimiento íntimo de una relación sexual, así como se habla de Adán y Eva. Adán conoció a su mujer y engendró entonces hijos e hijas, ¿sí? Entonces, de esa manera, la palabra conocer o examinar, que es yada cuando está en este contexto del hebreo, en el Génesis y más, pues casi en todo el Antiguo Testamento, no solamente, no significa conocer en el contexto del conocimiento, sino en el contexto de tener una relación sexual de esta manera. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es sodomía cuando hay una relación, en el libro de Romanos, por lo menos Pablo utiliza esa palabra, dice sodomía, porque sodomía es el acto de tener relaciones homosexuales, es la sodomía, hablando de Sodoma y Gomorra, cuando hace relación también a esta palabra de conocer. La sodomía es la homosexualidad de la cual habla Pablo en el libro de Romanos y creo que en el libro de Corintios también habla de la perversión del homosexualismo y cómo pues esto para pues Dios no es el acto natural de lo que él había creado de una relación normal, digámoslo así, de lo que él era como el ideal, sino pues era algo que estaba haciendo el pueblo y una de las causas por la cual pues llega la destrucción de Sodoma y Gomorra. No sé si hasta aquí tienen algún otro comentario antes de avanzar en los siguientes versículos. Pues a mí algo que me pareció curioso es que Lot tampoco quería escapar y dice que por la misericordia de los ángeles lo sacaron, es como que lo llevaron, ¿sí? Y durante el capítulo, por lo menos hasta el versículo 22, hay varias veces donde dice, por misericordia los ángeles cerraron la puerta de, de la casa de Lot y no dejaron que se metieran las personas. Por misericordia lo llevaron a él. Por misericordia dejaron que él se fuera a la ciudad de Zoar y no al monte. Entonces yo me preguntaba, "Ush, pero Dios siempre nos tiene mucha misericordia, ¿no? Uno da mucha papaya, porque la orden inicial nunca se cumplió, siempre fue que le tuvo misericordia. Y por eso cuando nosotros a veces decimos, ay, que el Nuevo Testamento es un evangelio de amor, pero el Antiguo no, es todo lo contrario. Yo creo que en el Antiguo Testamento hay más amor que en el Nuevo, ¿sí? Simplemente que nosotros no notamos esa insistencia de Dios para tener misericordia y cuando Dios ejecuta el castigo, no es porque no haya intentado el perdón, porque no haya intentado una y mil veces que ellos vuelvan al camino, simplemente es porque no lo quieren y de esa manera, pues ahí sí se ejecuta el castigo, que pues si tuvieran la oportunidad de leer Patriarcas y Profetas, allí varias veces se repite entre el límite de la paciencia divina y su ira, ¿sí? Hay un límite que pues cuando se traspasa ese límite, pues Dios no puede hacer nada más. Y aquí en este momento vean que sacan a Lot en rastra, o sea, prácticamente Dios hace todo para obligarnos, ¿sí? A obligarnos sin actuar con nuestra, digamos, con nuestras decisiones, trata de hacer todo lo posible, de insistirnos, de arrastrarnos, pero en algún momento, cuando ya él va a ejecutar su sentencia, él dice, ya no te puedo obligar, o sea, no te puedo arrastrar, ¿sí? Aquí ya te toca tomar tu decisión y finalmente, pues nosotros vamos a ser juzgados por esas decisiones que tomamos, porque ya hay momentos en los que ya Dios no, a las malas no lo va a hacer, ¿sí? Dios nos insiste y hace todo lo posible para que nosotros seamos salvos, pero si no, pues tristemente se ejecutará la sentencia mencionada, como les dije aquí en el mensaje de los tres ángeles, que está muy simbolizada aquí, simbólico con el capítulo 18 y 19 de el Génesis, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Listo. ¿Algún otro comentario? Vamos A mí adelante. me Sí. pareció como interesante, digamos,
el hecho de que creo que es en Patriarcas y Profetas que dice que si Lot no hubiera dudado de ir pues, al monte, como Dios le había ordenado, su esposa no, lo más probable es que no hubiera muerto, no se hubiera convertido en la estatua de sal, sino que, digamos que como ella vio que él dudó, como que la duda que ella tenía dentro de su corazón, como que se fortaleció. Así es, listo, Dani, gracias ahí por el comentario. Y también, bien interesante acá, que miremos, eh, y decía el libro Patriarcas y Profetas, y también, pues esto se ve mucho en la historia de Adán y Eva, la salvación tiene que ser personal y es personal, tanto que el romanticismo no cabe para la salvación, ¿sí? Eh, y lo vemos mucho en la historia de Adán y Eva. Si la historia de Adán y Eva prácticamente es como la historia de Romeo y Julieta. Es mucha novela, ¿sí? Y uno diría, ay, qué lindo, ¿sí? Abraham dio la vida por su esposa, ¿sí? Qué amor tan grande. Y realmente es que estamos siendo demasiado románticos y estamos romantizando la salvación, poniendo a mi pareja o a la persona que yo tengo en primer lugar antes que a Dios. Y ahí, ahí perdemos el año, ¿sí? Y pues ahorita Dani hablaba así, pues de su esposa podía haberse salvado, claro, pero finalmente la decisión no la toma, no la tomaba Abraham, sí, bueno, Abraham no, Adán por Eva, ni tampoco la tomaba Lot por su esposa. La salvación es personal, ¿sí? Adán se hubiera podido salvar si no hubiera cedido a la tentación de Eva, ¿sí? O al amor, entre comillas, romántico que le tenía a Eva. Y pues aquí pues vemos en la historia de Lot que la esposa de Lot finalmente tomó su decisión y pues se perdió. Entonces, de esa manera, pues para nosotros también es un indicio de mirar que la pareja que nosotros tenemos, ya sea, a veces nos va, o sea, yo estoy casado, ¿sí? Y es más duro uno estar casado que estar en noviado, ¿sí? Pero a veces el noviazgo se vuelve tan grande que es más importante ese noviazgo y la persona que yo tengo que el amor que le tengo a Dios. Y pues graves, porque entonces, ¿qué va a pasar cuando yo estoy casado? Y yo tengo claro eso, o sea, la mona para mí no puede estar en primer lugar antes que lo que yo deba amar a Dios, sí. Y yo tampoco para ella debo ser el primer lugar siempre debe ser Dios, sí, porque las decisiones que yo tome de manera personal determinan mi salvación. ¿Que puedo influir? Claro, porque así como Lot influyó en que, aunque Dios insistiera en la salvación tanto, a pesar de que la esposa y sus hijas eran malas y sus yernos, él insistió, 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 y no hay excusa para decir Dios no hizo todo lo posible para salvarlo, simplemente no lo quisieron hacer, tristemente, se perdieron. Entonces, eh, llega el día, miren, o sea, todo esto es de analizar también con el Apocalipsis, pero pues no tenemos el tiempo de analizarlo, pero miren que los ángeles, ¿en qué momento llegan los ángeles? Los ángeles llegan en la noche, pasan la noche allí y al llegar el día es que se ejecuta la sentencia, ¿sí? En el día, en el transcurso del día, o sea, pasa la noche y llega el día en donde se ejecuta el juicio, en el día. Dice que al rayar el alba, entonces viene el día y desciende fuego y azufre. Dos cosas muy mencionadas en el Apocalipsis también, cuando en el tiempo del fin llegará el día, y se pasará la noche, llegará el día en el que Dios ejecute su sentencia y que de esa manera, pues, los salvos van a ser salvos, pero también los que no son salvos, pues van a recibir también su castigo, en este caso, Sodoma y Lot y su familia que pudieron haber sido salvos todos. La mujer de Lot, entonces, tristemente toma la decisión de mirar hacia atrás cual no era, pues era una orden, no mire hacia atrás, no, su objetivo está hacia adelante, no se detenga, pero pues tristemente la mujer aún le dolía lo que había dejado, le dolía tal vez las ganancias que tenía allí, las riquezas que tenía, lo que había dejado allí y miró hacia atrás y pues tristemente prefirió mirar atrás que continuar hacia la salvación. Y aquí vamos a ver algo que era el texto que les quería mencionar
bien interesante, porque aquí sí la rompemos con toda, ¿sí? El versículo 27 al versículo 29, alguien que me los lea, 19, 27 al 29, estos tres versículos. Génesis 19, 27 al 29. Dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Entonces, miren toda la misericordia que se ve en estos textos. Abraham sale por la mañana y se acuerda que Dios le dijo que si habían 10 justos, no la destruiría. Pero Abraham ve, dice, a Sodoma y a Gomorra y toda la tierra y veía el humo que salía, pues me imagino la tristeza de Abraham. También, ¿por qué? Porque sabía que allá estaba su sobrino, ¿sí? Su sobrino Lot, que no solamente era su sobrino, era algo más que su sobrino, que ya ahorita lo vamos a ver. Así dice el versículo 29, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, ¿se acordó de quién? De Abraham. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, no se acordó de Lot, se acordó de Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abraham era el pueblo, el padre, ¿sí? Del pueblo de la promesa. A Abraham fue que le hizo la promesa. Y mire la trascendencia que tuvo el poder de la promesa de Dios hasta dónde trasciende. Y nuevamente aquí vemos a la familia. Lot no se salvó por él mismo, se salvó fue por Abraham, porque aquí el versículo lo dice. Dios se acordó fue de Abraham, ¿sí? Y por eso, por acordarse de Abraham, un hombre justo, sí, recto, ¿sí? Y del amor que le tenía a Abraham, también Dios hizo lo posible para salvar a Lot y a su familia. Entonces mire la trascendencia. Por el amor a Abraham se termina salvando, si es posible, su sobrino, si es posible la esposa de su sobrino, si es posible las hijas de su sobrino, y si es posible los yernos de su sobrino que ni siquiera eran sus esposos. Mire la trascendencia de la misericordia y la trascendencia que una persona justa puede tener tanto que puede hacer que muchas personas de su alrededor se salven. Así que por eso nosotros, al ser hijos de Dios, podemos ser bendición para todas las personas que nos rodean, para nuestra familia, para las personas de nuestro trabajo, para las personas de nuestro estudio, para nuestros vecinos. Y no sé hasta cuánto más la bendición de Dios puede trascender de generación en generación hasta el infinito y ahí sí, y más allá, ¿sí? Porque miren cómo llega a trascender este amor hasta Lot. Y ahí el versículo es claro. Y sacó a Lot porque se acordó de Abraham, no de Lot, de Abraham, ¿sí? Porque Abraham era quien le había prometido, porque Abraham era el hombre justo a quien Dios había llamado, y porque Abraham era el tío de Lot y Abraham amaba a Lot. Y por eso Dios, el amor de Dios iba hasta allá, haciendo todo lo posible por salvar a Lot. Y de esa manera Dios hizo lo posible por salvar a Lot. Y Lot finalmente entonces, como ya les había comentado, huye a Zoar, pero pues después de ver toda la destrucción prefirió irse ahora sí a una cueva. Eh, Dios hace lo posible por salvar a Lot, pero la corrupción de sus dos hijas ¿m? eh, llega tan grande que a veces la misericordia de Dios es tan grande que en algunos momentos, como alguna frase que les compartí hace poco en una reunión pasada, decía que por el amor a muchos se castiga a pocos, ¿sí? Y a veces, tal vez en este caso hubiera sido mejor que Lot no se hubiera salvado,
porque los moabitas y los amonitas se volvieron en unos enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió, porque es un Dios de misericordia, ¿sí? Hizo todo lo posible por amor a quién? A Abraham. Pero de estos dos hijos, que es un incesto entre las hijas de Lot y su padre, que sus hijos también eran sus nietos, ¿sí? Y entonces salen dos personajes allí, Moab, ¿sí? De su hija mayor, de donde salen los moabitas, y Ben-Ami, de su hija menor, de los cuales salen los amonitas, se convierten entonces en en uno de los pueblos más enemigos, y vamos a verlos durante toda la historia del pueblo de Israel, que estos dos pueblos resultan teniendo guerras con el pueblo de Israel, y pues le hicieron prácticamente la vida imposible al pueblo de Dios. Pero esto ocurrió por la misericordia que Dios tiene aún de intentar todo lo posible y de que no hayan excusas de que Dios no ha hecho todo lo posible por salvar a todos, sí, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos, porque todos somos sus hijos. Pero pues llegará el momento en el cual ya Dios no puede hacer nada. La palabra Esh está bien fácil porque es una letra muda con una E y la Esh, ¿sí? Significa fuego, significa arder y significa quemar, que es lo mismo que va a ocurrir en el Apocalipsis en el tiempo del fin, donde dice que serán lanzados en el lago de fuego y azufre y tiene mucha relación con Sodoma y cómo ocurrirá la destrucción también de la tierra, la destrucción de los injustos, así como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y pues aquí termina esta triste historia, triste por lo que pasa al final, pero todo el amor que está plasmado en este capítulo 19 no tiene otra palabra que decir Elohim, por eso es la palabra del día de hoy, porque Dios está aquí, ¿sí? Porque Dios, eh, aunque se ve castigo, realmente se ve más es la misericordia de Dios tratando de salvar aún a personas que no lo merecen y haciendo todo lo posible porque ellos encuentren la salvación, pero pues finalmente la decisión la tomamos de manera personal, aunque Dios haga todo lo posible, es decisión de nosotros. Bueno, comentarios, preguntas, observaciones, ninguna, Pues a impactados. mí me parece que pues darse cuenta que los hijos de estas viejas Moab y el Benamí iban a terminar siendo pues un pueblo tan malo, pues a uno lo deja pensando como, si de verdad me pongo a ir como tan en busca de la misericordia de Dios, al fin y al cabo tiene consecuencias no seguir la primera orden. No sé, eso pensé. Y pues también pienso que, ¿por qué Lot se habrá dejado emborrachar? O sea, eso no es como tan fácil, ¿no? Y bueno, lo triste es que ahí empiezan a crearse pues dos pueblos súper enemigos del pueblo de Israel, que vienen fruto de pues de la misericordia que le tuvo Dios a Abraham por Lot. Yo pensé eso. Pero para que veamos, ¿sí? Para que veamos que la característica y el carácter, la cualidad más grande de Dios es su misericordia, ¿sí? Dios es justo y misericordioso, pero su misericordia es más grande. Y por eso hay un texto de Elena de White que dice que, que si es que nosotros en algún momento nos equivocamos, es preferible equivocarnos de parte de la misericordia y no de la justicia. Y de la misma manera aquí vemos eso, ¿sí? Que Dios dice, o sea, yo quiero que vean la misericordia que tengo, ¿sí? Aunque eso pueda traer consecuencias, ¿sí? Pero lo único que vemos aquí es que Dios amó tanto a Abraham, que ese amor trascendió a Lot, que trascendió a su familia, pero pues ese amor no fue correspondido, ¿sí? Entonces, ¿vamos a corresponder al amor que Dios tiene por nosotros? O de lo contrario, pues vamos a hacer tal vez un tropiezo no solamente para los que están cerca, sino para un pueblo completo que es el pueblo de Dios, ¿sí? Se vuelven en enemigos acérrimos del pueblo de Dios, estos
dos personajes, estos dos pueblos. Listo, ¿algún otro comentario? Si no, vamos al último capítulo, que es el 20, para ir terminando. Y Génesis 20 nos habla de que Abraham pues sale allí. ¿Te acuerdan que estaban en el encinar de Mamre? Estaba allí en Canaán, pero pues él se dirige hacia el sur, ¿sí? Aquí ahorita les muestro la palabra Negev que está aquí. Esta palabra Negev está tal cual se escribe en el hebreo, ¿sí? Entonces para que miremos ahorita esa palabra Negev. Negev. Sara, Sara seguía siendo hermosa, o sea, miren o sea, yo cuando pues analizaba esto, yo dije, viejota sí era porque era de 90 y hasta con menopausia, ¿sí? Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que Sara seguía siendo tan bonita y que los hombres siguieran guiándose, o sea, mirándola a ella a pesar de la edad que tenía y pues también que era estéril, sí? Entonces, estéril no solamente era estéril, era, también tenía la menopausia, ya estaba de muy avanzada edad, pero aún así aquí no sabemos más o menos si esto fue después de los 90 años que se menciona que fue la última edad que supimos de Sara. Entonces miren que aquí dice, sigue siendo hermosa, tanto así que este tal Abimelech se termina, ¿sí? Enamorando de ella y la termina llevando al palacio. Ahora sí les voy a decir aquí que ya lo había repetido cuando vimos la genealogía. ¿Realmente era su hermana? ¿Sí? O sea, realmente Sara era la hermana de Abraham. Y recuerden que cuando hablamos de Abraham y de otras descendencias, a veces yo le decía hijo también a mis sobrinos, ¿sí? A mis nietos les decía hijos, ¿sí? A mis nietos, ¿sí? Porque yo era como el padre mayor, como el padre más grande, se les llama en la Biblia nietos. Y quiero leerles algo bien interesante del libro que les mostré, de donde ya les había mostrado, pero ahora sí les voy a leer textualmente, de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, que es un libro histórico acerca de lo que pasó en el tiempo atrás. Miren lo que dice aquí. A esto Abraham le respondió que no había mentido respecto al parentesco de su esposa, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo que Abraham le dijo a Abimelech que no había mentido hacia el parentesco de su esposa. Y dice entre paréntesis, porque era hija de su hermano. Y uno dice, ¿cómo así? No sé si recuerdan que en el cuadrito que nosotros hicimos de la genealogía, Sara estaba ahí volviéndose hermana de Lot, ¿sí? Entonces miren que aquí Flavio Josefo históricamente está diciendo que Sara es hermana de Lot, ¿sí? Esa es hija de Harán. ¿M? Ahí ¿qué? Un dato bien curioso que dice el libro la Biblia no lo menciona, pero el libro de Flavio Josefo, que es uno de los libros más, digámoslo así, es uno de los historiadores más exactos en cuanto a la historia judía, dice y él comprueba o como que rectifica que Sara sí es su hermana porque es hija de su padre. ¿Por qué? Porque pues es hermana es hija como de Harán, ¿sí? Pero pues realmente termina siendo, es hermana de Lot, así que Abraham, más que su hermana, era su sobrina, ¿sí? Entonces, ahí bien interesante, pero por el hecho de también venir de la descendencia de su papá, ¿sí? Del padre de Abraham, y Abraham, pues ser como de esa descendencia también se consideraba que era como una hermandad que había entre ellos dos, aunque era su sobrino, ¿sí? Según el libro de Flavio Josefo, y ya les había mencionado que atrás cuando habló de la genealogía también se mencionó esto, y por eso allí en Génesis, creo que es Génesis 11, donde está la genealogía, se habla entonces de este tema. Ah, no, pero no es aquí, sino sí, en el capítulo 11, donde habla de Taret, ¿sí? De Nacor, de Arán y de Arán a Lot. Así que Lot, la otra hija de Lot también era esposa del hermano de Abraham. Entonces, bien interesante ahí para que
Analicen, vean el cuadrito que les mandé, que ahí está bien interesante esa genealogía. Y bíblicamente no está dicho, pero en este libro histórico se menciona eso ahí para que lo tengan en cuenta. Dios revela el mal a Abimelech, y Abimelech recordemos que era el rey de Gerar. Entonces Dios revela el mal a Abimelech y le dice lo que está sucediendo, como que en un sueño dice, le muestra, ¿sí? Aunque él no es del pueblo de Dios, mire que Dios también, por misericordia, revela maldad y, y busca maldad, ¿sí? Para que no haya excusa de que yo no tenga, ¿sí? No pude haber hecho las cosas bien, ¿sí? Por eso yo les decía, el capítulo 2 del libro de Romanos habla mucho de esto, ¿sí? ¿Qué pasará con las personas que no sepan de Dios? ¿Qué pasará con las personas que nunca escucharon el nombre de Dios? ¿Qué pasará con esas personas? Entonces no van a ser salvas porque no escucharon el nombre de Dios. No, falso, ¿sí? Porque allí en Romanos dice que Dios hablará a su conciencia, así como habló con Abimelech, ¿sí? Y por eso ya les había comentado que también en los libros del Elena de White menciona mucho esto. Dice que habrá un momento en el cual cuando seamos salvos, y estemos en el cielo, algunos van a preguntarle a Jesús, ¿y usted quién es? Y esos huecos que tiene en sus manos, ¿qué es? Porque ellos nunca escucharon de Jesús, pero aún así van a estar en el cielo, ¿sí? Y uno dice, wow, esto pues es raro, pero el capítulo 2 de Romanos es claro, que habrán personas que Dios abrirá sus conciencias aún sin haber conocido la ley, pero lo poco que conocieron por X o Y circunstancia, porque tal vez ahorita políticamente no puedan conocer de Dios o porque por su familia o el estado cultural donde nacieron no pudieron escuchar de Dios. Dios es tan misericordioso que hablará a sus conciencias y ellos tomarán la decisión de si hacen el bien o hacen el mal. Y miren que aquí Dios le reveló a Abimelech el mal, y Abimelech era del pueblo de Dios. No, no era del pueblo de Dios, pero Dios así le mostró una visión prácticamente y le dijo que estaba obrando mal. Y por ese mal obrar dice que se cierra la matriz de la casa de Abimelech, y pues todas aquellas mujeres que vivían en la casa de Abimelech pues quedaron sin dar a luz, fueron estériles. Y aquí ya cerrando este tema, que pues aquí se repitió la historia de la hermana, así que le dijo la hermana, recordemos que allá también al faraón de Egipto también le dijo, es mi hermana, ¿sí? Y resulta pues que aquí pasa exactamente lo mismo, y aún así Abraham sigue desconfiando de que Dios, aunque es el padre de la fe, debió haber confiado en que no importaba que fuera su esposa, Dios de alguna manera lo iba a proteger, ¿sí? La palabra Negev, sí, que no está traducida en nuestras Biblias, sino está tal cual se pronuncia en hebreo, está en nuestras Biblias. El Negev significa el sur. Cuando aparezca la palabra Negev, que aparece varias veces en la Biblia, cuando dice la tierra del Negev es el sur del Canaán, ¿sí? El sur de Canaán, la parte baja de Canaán, es el Negev y es el sur, esa es la traducción. Y por eso es importante, y por eso les quiero enseñar un poquito de hebreo, porque eso nos ayuda mucho a entender muchas cosas, ¿sí? A entender muchísimas cosas acerca de lo que nos quiere decir el texto bíblico y cómo entonces Abraham sale de Canaán al sur. Y recordemos que parte del pacto era de que no iban a poder disfrutar de la Canaán aún, sino que iban a haber 400 años de esclavitud. Y aquí pues está sucediendo que bueno, va a pasar muchas cosas de aquí en adelante, y la promesa de Dios se va a cumplir, porque Dios cumple siempre sus promesas, sea lo que sea, las va a cumplir. Y de esa manera, pues aquí vamos a empezar a ver cómo el pacto de Dios con Abraham sigue su curso, y pues todo lo que Dios había dicho, la profecía que se había dicho, pues se va a cumplir al pie de la letra. Listo, no sé si quieren agregar algo más al estudio del día de hoy, estos dos capítulos bien interesantes. Eli, de lo que tú decías de que las personas, o sea, como que Dios va a hacer que las personas como que acepten, no, o sea, como que tengan el mensaje, ¿sí? Sí, Y eso me hace acordar mucho como a la historia de Agar, cuando ella está en el desierto. O sea, ella realmente no conocía a Dios, y por eso es que ella le pone el nombre, el que me ha escuchado, algo así. sí, sí.
Y entonces yo digo, tal vez hay personas en el mundo que es así, o sea, que puede que no lo llamen Dios como nosotros o Jehová, pero le deben de tener un nombre a Dios, que no es Dios específicamente, y que Dios se puede comunicar con ellos y pueden tener una comunión directamente con Él, aún sin, digamos, conocer toda su historia. Así es muy interesante ver todo y pues si quieren un poquito más, como les comenté, el capítulo 2 de Romanos nos habla de eso, de la conciencia, como la conciencia, la naturaleza, dice aún, pues hemos escuchado mucho que la naturaleza es el otro como lenguaje de Dios, dice que la naturaleza también se expresa para indicar y para hacer volver a los hombres al bien. Entonces, es algo bien interesante este tema de cómo Dios, o sea, es que en su misericordia tan grande no se les ocurra de que Dios, si no en algún momento alguien no puede conocerlo, o sea, no es que quiera no conocerlo, sino que no sea la oportunidad de conocerlo, Dios lo vaya a castigar. Eso no es posible. Y sé que de pronto algunos sí piensan eso, en que dicen, no, es que por un versículo que creo que dice que la salvación es conocer a Jehová y listo, el que no lo conoce se pierde, pero entonces estaría diciendo, bueno, pero los que no tienen la oportunidad de conocerlo, entonces se van a perder, no. eh, Cuando estudiamos más a fondo nos vamos a dar cuenta que no es así. Dios hablará de alguna manera y de alguna manera tratará de hacerle llegar el bien y el mal para que ellos tomen su decisión. Listo, ¿alguna otro comentario? Yo pienso que para esas personas como Abimelech, se supone que él no era un israelita, digamos. Mm, para esas personas, quizás como que tienen en cuenta la presencia de Dios, pero el verdadero Dios es que no sé cómo explicarlo. Somos nosotros, es decir, yo pienso eso como con mi hermana. Mi hermana sí cree en Dios y Dios todopoderoso, pero no cree en muchas cosas que dice la Biblia. Pero tiene más efecto lo que yo hago para ella que lo que la iglesia diga o el papa diga o los musulmanes digan. Para ella tiene más efecto lo que yo hago y mi ejemplo es lo que a ella le marca quién es Dios. No porque yo sea Dios, sino que de pronto Abimelech veía en otras personas que alababan al Dios, a Jehová, a Elohim, y por eso sabía que había que respetarlo, porque a través de nuestro ejemplo las personas ven quién es Dios, sino que tienen otro proceso para creer quién es Dios. Mm, así es, acá estaba buscando pues uno de los textos más mm, contundentes acá. Romanos 2, 15 dice, 2:14, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acosándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y en el capítulo 1 también de Romanos habla acerca de cómo también Dios habla por medio de la naturaleza. No, no lo voy a leer acá para que pues ustedes si quieren ahí lean estos dos capítulos 1 y 2 de Romanos, que pues fue el tema de la justificación por la fe. Y ahí está el tema bien interesante de la salvación de las personas que no conocen de Dios, pero que también tienen la oportunidad de ser salvas. Y otra cosa que yo pensé es que, am, pues yo no sé, ¿no? Yo lo pensé mientras que leía. Para Dios es muy importante, pues, la descendencia, ¿sí? Y no adulterar, porque digamos que si ya mintió Abraham, pues ya paila, sí, o sea, ya no había nada que hacer. Ya Abimelech había agarrado a la Sara, pues el resto de consecuencias, pues es culpa de Abraham, ¿no? Ya que se podía hacer, uno decía, pero Dios hace de todo para que eso no suceda. Para Dios es muy importante no fornicar, no adulterar, no dañar ahí la descendencia. ¿Se imagina que hubiera salido un hijo de Abimelech y Sara? No, otro Ismael. Entonces, como que ahí también hubo misericordia de Dios. Sí, así es, y les voy
Bueno, definitivamente les voy a leer aquí un texto de Romanos 1. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? De alguna manera Dios nos va a manifestar. ¿Sí? Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Sí? O sea, no hay excusa. Ay, me perdí aunque no conocí a Dios, no, porque Dios va a hablar a su conciencia, así como lo hizo con este rey con Abimelech. Le abrió su mente sin ser del pueblo de Dios, pero se le pronunció y le dijo que era lo correcto, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios hablará a aquellas personas que no tienen la oportunidad de escuchar de Dios, ¿sí? Y pues, y no van a tener la oportunidad. Por eso, el fin del tiempo no se va a dar cuando todos conozcan de Dios, ¿no? Porque va a ser muy difícil de que todos conozcan de Dios. El fin del tiempo se va a dar cuando reflejemos el carácter de Cristo, tanto que la mayoría de personas conozcan de Dios y los que no conocen conocerán de alguna manera otras cosas que Dios le revele, no por medio de nosotros, sino por medio de su Santo Espíritu, así como se le reveló a Abimelech. ¿Mm? Entonces ahí bien interesante. Y la frase para terminar del capítulo que les dije: los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la misericordia divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Hay un límite entre eso, pero al darnos cuenta de estos versículos, la paciencia de Dios es demasiado grande. Así que su ira no, cuando se desata su ira, no es porque no hay una oportunidad, es porque se dio demasiadas oportunidades. Vamos a orar entonces, que Dios nos bendiga y que podamos aprender de estos textos. Ya vamos entonces con el quizzes de esta semana. Oremos. Señor, gracias por que una vez más nos muestras tu misericordia. Aún en estos juicios, Señor, se muestra tu amor, que eres paciente con nosotros, que llegas al límite, Señor, de, de hacer todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Y permítenos, Señor, que nosotros podamos tomar la decisión de aceptarte, de tomar las mejores decisiones. Que, Señor, podamos ser ese pueblo escogido como lo fue Abraham, para que por medio de nuestro testimonio y del amor que tienes por nosotros, Señor, todas las personas que nos rodeen, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor, puedan tener la oportunidad de ser, de conocerte a ti y de llegar a la patria celestial junto con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, ser realmente esos instrumentos, esos estandartes que reflejen a ti y que de esa manera, Señor, podamos ser bendición para las personas que nos rodean. Gracias porque ha sido bendición para nosotros, Señor, y ahora que esa bendición trascienda por medio de nosotros. Gracias, Señor, porque no ejecutarás ningún juicio sin antes hablar a nuestros corazones y al corazones de aquellos que tal vez no te conocen, Señor. Si es que es imposible para nosotros hablar, porque es nuestra responsabilidad también hablarles, pero a veces es tan difícil, Señor, para algunas personas que en esto es por su cultura o esto, se prohíbe que el conocimiento tuyo llegue, pero Señor, tu Espíritu Santo no tiene obstáculo para llegar a sus corazones, así que gracias por tanto amor. Así que quedamos en tus manos, gracias por este estudio y te pedimos, Señor, que nuestra vida esté en tus manos, porque te lo rogamos en Jesús. Amén.